para determinar la paternidad. Entonces, ¿qué hace el legislador? Señores, estos procesos dejan de ser procesos de conocimiento. Ahora vamos a dar un proceso, que no proceso, es procedimiento, por delimitar el tema, un procedimiento especial. Mire, presentar la solicitud, petición o demanda, como quiera llamarse, la única forma de oponerse es hacerse la prueba de ADN. Listo, se hace la prueba de ADN, sale 99.99%. ¿Qué voy a decir como juez? ¿Que no es el padre? No es cierto. Entonces, dígame, en este proceso, ¿es tan largo como el proceso anterior? No, se redujo. ¿Por qué? Porque se incorporó, porque se hizo ciencia interdisciplinaria con la biología. Miren ustedes cómo ven. Claro que está en cuestión o en discusión esta ley, dice no, que afecta mucho derechos, como por ejemplo el derecho a contradicción. Señores, pero no nos olvidemos pues que ningún derecho es absoluto. En el Perú al menos no. Si nosotros nos vamos a objetar la Constitución, el principal derecho, el derecho fundamental, que es la vida, derecho de derecho que tenemos, ¿no puede ser privado o no? Sí, bajo determinadas circunstancias. La misma Constitución dice que nos pueden dar muerte cuando incurramos en traición, caso de guerra exterior. Entonces, ni siquiera la vida es absoluta. ¿Cómo puedo decir que los demás derechos lo van a hacer? No hay derechos absolutos. Que en algunos casos este derecho ceda su vigencia para dar vigencia a otros valores o derechos fundamentales, naturalmente hay que dejarlo de lado. Porque aquí hay confrontación de derechos, hay confrontación de valores. Consecuencia, ¿cuál es el valor más prevalente? Este de acá, conocer la verdadera identidad. En consecuencia, esto hay que dejarlo de lado. Derecho a la contradicción, hay que dejarlo de lado. ¿Por qué ¿En qué sentido me vas a contradecir si la prueba de ADN te sale con ese alto porcentaje de certeza? ¿Cómo me vas a contradecir? Muy bien. La aceptación doctrinaria y legislativa de incorporar otras experiencias extranjeras netamente pragmáticas. Y aquí, y adelanto algo, perdón, me voy a referir a un caso particular que en algún momento lo vi en una obra que se llama Gaceta Jurídica y me pareció interesante el tema. Ustedes habrán oído obviamente hablar de las medidas autosatisfactivas. Es un tipo de procedimiento o proceso en el cual, presentada la demanda, el juez analiza, revisa y la primera resolución que el juez te expide es una resolución que te declara fundada o infundada tu demanda. Así de simple. Medida autosatisfactiva. Pero obviamente eso lo hace el juez porque atendiendo a la urgencia de la respuesta que tiene que darse y también en virtud de los medios probatorios que tú le presentas, puede darte esa respuesta. Esa es una experiencia argentina. En Argentina está regulada. Y esa experiencia argentina la cogió un juez en Cerro de Pasco, acá en el Perú, y lo aplicó para un caso. Recogió experiencias netamente pragmáticas y la aplicó simplemente. Miren ustedes esos síntomas del eficientismo que vamos viendo. ¿En qué caso? Un caso particular. Se trataba de dos empresas mineras. Cerro de Pasco es una localidad, actividad minera ingente. Dos empresas mineras que sacaban el metal debajo de una laguna. Había una especie de cerro, una mesetita y una laguna que se llenaba cuando llovía. Y esta laguna, cuando llovía mucho, filtraba hacia los socavones. Entonces una de las empresas, para no perder obviamente todo ese trabajo que se había hecho, pidió simplemente como medida autosatisfactiva que se le autorice a poner tapones especiales, obviamente para que esa filtración no se produzca y por lo tanto no colapse esa actividad o ese socavón. ¿Qué es lo que dijo el juez? Atendiendo a los informes de defensa civil, atendiendo a los informes técnicos de los ingenieros, evidentemente de orden público, declaró fundada la medida autosatisfactiva y dispuso que se coloquen simplemente los tapones en la primera resolución. ¿Por qué? Porque era urgente, era inmediato que se dé esa respuesta, porque si no podía colapsar. ¿Y cuál era el problema? El problema era que iba a perderse incluso hasta vidas humanas. Sin embargo, estamos en el Perú. Estoy hablando más o menos de hace 20 años atrás, miren ustedes, no es de ahora. Se subió en apelación y lamentablemente por falta quizás de un poquito de
firmeza del juez, la concedió con efecto suspensivo. Se fue a la corte, en ese tiempo estaban unidos Huánuco y Cerro del Pasco, ¿y qué se hizo ahí? La corte de Huánuco, Cerro del Pasco sale, revocó la resolución del juez de primera instancia, declaró improcedente la medida autosatisfactiva, y no me creerán cuál fue el argumento. Para que no me crean, se lo voy a decir. El argumento fue que la medida autosatisfactiva no se encontraba regulada en el Código Procesal Civil y que por lo tanto no era aplicable en sede nacional. Oye, por Dios, oye juez, te has equivocado de época, tú debes estar en la Revolución Francesa, por ahí te quedaste, eres una momia, resucitado. ¿Cómo puedes tú pronunciarte en ese sentido? Que porque no está legislado, o sea, juez, boca de la ley, porque no está legislado no te la aplico. Ese fue el argumento. Toco madera. ¿Saben qué pasó? Regresó el expediente a primera instancia y a los pocos días pasó lo que tenía que pasar. Colapsó la mina y murieron como 20 obreros. Y se perdió toda esa explotación minera que había ahí. ¿Por qué? Porque precisamente no había en ese tiempo, en ese momento al menos por los jueces superiores de ese entonces, la visión de aplicar esas experiencias netamente pragmáticas en sede nacional cuando con eso hay solución adecuada a requerimiento de tutela jurisdiccional efectiva. Así pasó. Pero el juez, bien por ello, los jueces de primera instancia, bien por ello, admitió la medida cautelar, la medida autosatisfactiva. Y por último, concebir al juez como un teleólogo y no como un simple aplicador de la ley. Eso es lo que estábamos hablando, ¿no? El juez tiene que ver más allá del expediente, cuáles son los pros y los contras de su decisión. Se dice que los jueces somos apolíticos. Mentira, no somos apolíticos. Y no debemos ser apolíticos, porque precisamente la función jurisdiccional de por sí es política. Nosotros hacemos política a través de nuestras decisiones, no hacemos política partidaria, quizás chicana. No hacemos ese tipo de política que francamente deja mucho que desear en nuestro país. En fin, no quiero hablar más allá para no herir susceptibilidades, pero da mucho que desear, ¿no? Los órganos políticos de nuestro Estado totalmente desprestigiados. Pero en fin, muy bien, ver más allá del expediente. Ahora, yo les digo lo siguiente, en nuestro país, a nivel de jurisprudencia, ya estamos en esta última etapa, que hasta ahora concebida, del eficientismo procesal. El Tribunal Constitucional, garante de los derechos constitucionales, observador en primera línea de los derechos fundamentales, ya está entrando en este tema del eficientismo. Y fíjense ustedes, voy a traer simplemente a colación algunas normas puntuales. ¿Qué es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 8? Toda persona tiene derecho, dice, a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. Perdón, ya me perdieron mi ley. Miren, recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Recurso efectivo, el artículo 8, ante los tribunales nacionales. Recurso efectivo, efectividad de la norma, o sea, que sea real, que sea real. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 25, ¿qué nos dice? Protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo o rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales. Cuando estas dos normas nos hablan de recursos, no nos hablan de los recursos que nosotros conocemos usualmente, no nos hablan de medios impugnatorios, nos hablan de procesos o procedimientos que debemos utilizar, que el Estado debe proveer. Por eso se habla de recursos efectivos. El Código Procesal Civil, en su artículo 1, derecho a la tutela procesal efectiva, ¿no? Le adiciona acá el adjetivo efectiva. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de defensa de sus derechos o intereses. El artículo 611 del Código Civil, ya en materia cautelar del Código Procesal Civil, ¿qué nos dice?
el juez ha tenido una